Buen día, jóvenes, bienvenidos nuevamente a esta área curricular de español. Mi nombre es Miriam Janet Ayala y en esta videoclase abordaremos la temática de concordancia, sujeto y predicado. La expectativa de logro para este contenido es conocer y comprender en qué consiste la concordancia. Antes de iniciar con la temática, recordemos que la oración está formada por un sujeto y un predicado. El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. El predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que dice el sujeto. Tenemos, por ejemplo, el perro ladra mucho por la noche. El perro es el sujeto, pues es de quien se habla en oración. Y ladra mucho por la noche es el predicado, pues es lo que se dice del sujeto, en este caso, el perro. Ahora bien, nos adentramos en concordancia entre sujeto y predicado. Iniciamos con la pregunta ¿qué es concordancia? Según el diccionario de la Academia, es conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables. Todas estas, menos el verbo, concuerdan en género y número, y el verbo con su sujeto en número y persona. Es decir, la concordancia es la relación adecuada que debe existir entre los elementos de la oración para transmitir una idea. Ahora bien, entramos a las reglas generales de concordancia. En español, los elementos que forman parte de un mismo sintagma, que sean variables, deben concordar entre sí en género, número, persona y caso. Que sean variables, es decir, que admitan flexión gramatical, como en el caso de los verbos, los sustantivos, los adjetivos y los artículos. Además, para que una oración sea correcta, siempre deben concordar el sujeto y el predicado. La concordancia se basa en 4 factores: la forma gramatical, es decir, número, persona y género; el significado o sentido que tenga la oración; la proximidad, sobre todo en enumeraciones; la posición, que puede influir en ciertos casos. Aunque la concordancia normalmente se basa en la forma gramatical, por ejemplo, él canta, ellos bailan, la mesa negra, hay casos en que se basa en el sentido. Por ejemplo, en oración, la mayoría de las personas me gustan, el núcleo del sujeto es mayoría, en singular. Regla número 1. El verbo concuerda con el sujeto en número y persona. Por ejemplo, yo canto. Yo canto, yo está en primera persona y en singular. El verbo está en primera persona en singular. El siguiente ejemplo, tú bailas. Regla número 2. Cuando aparecen diversos sujetos, se prefiere concordar en primera persona del plural antes que en segunda, y también se prefiere concordar en segunda persona antes que en tercera. Por ejemplo, tenemos la oración Matilde y yo no nos conocemos. Tenemos dos sujetos, pero también hablamos de nosotros. Entonces aquí haremos uso de la primera persona del plural. Nos conocemos, para que haya concordancia. Regla número 3. Algunas veces los verbos copulativos concuerdan con el atributo. Es importante recordar que los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Estos no tienen ningún significado por sí solos, entonces necesitan el atributo, que son la palabra o palabras que le dan el significado a los verbos y al sujeto en este tipo de oraciones. Por ejemplo, estos son mentiras y calumnias. Son viene del verbo copulativo ser. Si dijéramos estos son, la oración no tendría sentido, pero tenemos el atributo mentiras y calumnias. En este caso, son está en plural y mentiras y calumnias pues son en plural. Regla número 4. Con nombres colectivos, gente, multitud, gentío, muchedumbre, etc. El verbo puede estar en singular o en plural indistintivamente, pero se tiende a usar el singular. Por ejemplo, la gente es egoísta. Ahora bien, para concretar los aprendizajes que adquirimos anteriormente,
tenemos este pequeño ejercicio. Nos dice que debemos marcar con un cheque si la oración tiene concordancia o con una X si no es así. La primera oración es: había una gran multitud. Dijimos que con sujetos que sean en plural como multitud, gentío, muchedumbre, se debería de usar en singular. Y tenemos había, que está en singular, y una que también está en singular. Entonces esta oración sí tiene concordancia. La siguiente oración: Ana y yo no se veían desde marzo. Esta oración presenta sujetos múltiples. Ana y yo. Aquí dijimos que cuando se presentaba más de un sujeto, se optaría por utilizar en primera persona. En este caso, la oración se encuentra en tercera persona. Por tanto, esta oración no tiene concordancia. La siguiente oración: mi perro ladran mucho. En esta oración, el sujeto es mi perro, que se encuentra en singular, pero el verbo ladran se encuentra en plural. Por tanto, esta oración tampoco tiene concordancia. Finalmente tenemos Tania juega con una muñeca. Tania está en singular, juega está en singular. Por tanto, esta oración sí tiene concordancia. En conclusión, en español muchos de los elementos gramaticales que componen una oración son variables. Esto es porque deben concordar con el resto de los elementos a los que acompañen. La importancia de la concordancia ayuda a que los lectores comprendan lo que deseamos explicar en la redacción o lo que queremos decir. Además, es el empleo correcto de los verbos y su relación con el sujeto que permite comprender mejor un texto y evita confusiones. Ahora bien, viene tu parte, las actividades de aprendizaje independiente. Tenemos este pequeño ejercicio. Nos dice que las siguientes oraciones presentan errores de concordancia. Debes leerlas y escribirlas correctamente en tu cuaderno. La oración número 1 nos dice: los niños comen en el colegio. Oración número 2: mi mamá y yo voy a la clínica. Oración número 3: todos los estudiantes salen a recreo.